Muy buenos días, queridos hermanos. Otra vez nos encontramos este precioso domingo. Está avanzando septiembre muy aceleradamente y con toda seguridad nos va a dar algunas cosas nuevas. Estoy seguro. Estamos trabajando en ello y, claro, cada semana tenemos algunas particularidades, especialmente este mes de septiembre ha sido un mes de muchos cumpleañeros, de verdad, así es que el grupo de la iglesia ha estado muy activo saludando a los cumpleañeros, dándose abrazos a la distancia, buenos deseos. El día que tengamos ya la base de datos bien ordenadita y actualizada con fotos que vamos a nosotros a bajar seguramente del Facebook, eso ya vamos a encargar a los que están a los que saben de estas cosas. Vamos a ir publicando los cumpleaños de la semana, de los cumpleaños de la semana, con su foto, porque después dicen la hermana, no sé, Teresa, y dicen, ¿quién es Teresa? ¿No? Entonces que salga su fotito. Y no la edad, no vamos a poner la fecha ni nada de eso. Solamente vamos a poner su nombre y su foto. Así es que van a irnos mandando fotos de los hermanos y las hermanas que no tenemos para ir haciendo la base de datos el próximo año seguramente. De repente por ahí entre noviembre, diciembre, ya tenemos bien actualizadita y podemos poner las fotos de los cumpleañeros. Esta semana hemos tenido el aniversario de Tatiana Sanabria y Luis Salazar. Han cumplido 8 años de matrimonio, bodas de ¿qué es? De bronce, creo, no sé. Bueno, ahí tienen ellos, están pasándola bien, se los ve contentos, ¿sí? Y siguen igual, qué bueno. La semana pasada, al finalizar la semana, no pudimos ya incluir las fotos, aunque avisamos y dijimos, ¿no es cierto? Ha terminado el ciclo del discipulado en base al libro de Apocalipsis, al estudio del libro de Apocalipsis. Y ahora el hermano Tito Segarra nos está dando esta semana ya, que empieza ahora, nos va a dar el discípulo, es el estudio bíblico. Tendremos el tema santidad en base al libro. ¿Se acuerdan ustedes? Se los voy a mostrar más tardecito para recordarles otra vez. Pero ese libro lo puede solicitar, y ¿saben a quién se lo puede solicitar? Al hermano Pato, al Fernando Aguirre, ¿ya? Va a empezar el estudio bíblico a través de ello. Una vida en santidad es obligatoriamente algo que debe andarse y hay que conocer las pautas. Veremos cómo van a ser los estudios. De momento se está pensando en un estudio virtual, pero es muy probable que sea mixto de momento, para dar cobertura a todos los que no pueden llegar al sitio donde nos vamos a congregar o donde nos vamos a reunir y tienen, digamos, dificultades, pero pueden seguir el estudio desde sus casas o desde sus trabajos. Hay algunos que se quedan a trabajar hasta tarde y pueden hacerlo desde ahí también. Y tuvimos un bautizo esta semana. María Valdivieso, ¿se acuerdan de la hermana de María Fernanda Valdivieso? Que se bautizó en agua fría. Eso no me olvido. Se bautizó esta semana. Una obra del Señor que tocó el corazón de esta hermana y que en el tiempo de la pandemia la tuvo a su control. Fue maravilloso cómo el Señor fue trabajando. Es gran mérito de María Fernanda, porque ella trabajó intensamente en el corazón de su hermana. ¿Cuántas las hermanas han estado trabajando en sus hermanos, en sus hermanas? Qué lindo trabajo. Y preciosa la herencia que le dejó ella. Allá está en los Estados Unidos, estamos orando por el
el favor del Señor para que ella tenga un bebito. Y bueno, mientras tanto acá su hermana Mariela pues pasó por las aguas del bautismo. Una semana activa, una semana realmente extraordinaria, por todas las pruebas que pasamos, por todas esas muestras de amor del Señor y por las muestras de amor entre nosotros. Y seguimos en el libro de los Hechos, viendo la historia de Israel. Pues no hay nada más duro que tener una vida con experiencias nefastas del pasado y nada más triste que una historia personal que nadie quiere recordar. Eso era evidentemente lo real para Israel. No tenían mucho de qué sentirse orgullosos, y más bien tenían muchas situaciones que les hacían avergonzar de que hayan sucedido. Por eso Esteban, al recordarles lo que eran en esencia los judíos, hizo que se enojaran todavía mucho más. Y más aún porque toda la historia de Israel apunta a la cruz de Cristo como el elemento principal de la obra del Señor en su pueblo. Al negarla, este grupo de religiosos lo hacían también con Dios. Y claro, obviamente, con ellos mismos. Por eso la prédica de hoy titula La historia de Israel y la tuya, la segunda parte. Y tiene 3 puntos. Punto número 1, revela la soberanía de Dios. Punto número 2, muestra la rebeldía contra Dios. Y punto número 3, refleja la presencia imperceptible de Dios. Punto número 1, la soberanía, revela la soberanía de Dios. Dice el pasaje de Hechos 7:30 al 37. Transcurridos 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza ardiente. Al verlo Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para observar, le llegó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lleno de temor, Moisés no se atrevía a mirar, y el Señor le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido a librarlos. Ahora pues, ven para que te envíe a Egipto. A este Moisés, a quienes rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe juez? A este envió Dios como príncipe y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, haciendo prodigios y señales milagrosas en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Bien, ahí tenemos una parte de lo que Esteban les sigue expresando a estos religiosos que lo tenían arrinconado y lo estaban ya condenando, no lo estaban juzgando, lo iban a condenar definitivamente. Entonces, veamos que el relato dice que Moisés recibe la visita de Dios en el monte Sinaí en una zarza que arde sin consumirse. Esto llama la atención de Moisés. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan que ustedes han escuchado la anterior semana que Moisés había sido parte de la instrucción de los egipcios, de la nobleza egipcia, y por lo tanto tenía muchísima inteligencia, muchísimo conocimiento, y lo llevó para aplicarlo en su vida en el desierto. Bueno, él estuvo pasando y vio una zarza. Probablemente en el desierto hay combustión espontánea. Arden las cosas de por sí, por el calor, ¿no es cierto?, por el sol, refleja una gota, alguna cosa, y se arma un incendio. Bueno, Moisés se acerca a mirar porque era una zarza de espinos, y ardía, pero no se consumía. Entiéndase que él sabía que eso no era posible. Porque si hubiese sido un arbusto ardiendo, seguramente habría visto muchos de ellos y se hubiese pasado. Pero este era diferente. Este estaba llamando su atención.
No era común que algo así sucediera. Entonces, ante su curiosidad, se acerca y Dios le habla desde ese fenómeno, ¿no es cierto? Y se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, Moisés sabía de Dios. Él tenía plena certeza de lo que esa voz le estaba hablando desde la zarza ardiente, y lleno de temor, dice Esteban, no levanta la vista. Bueno, la soberbia hace al hombre altivo, no solo a elevar la mirada, sino a demandarle a Dios. Moisés era un hombre manso, el más manso de toda la tierra, dice la palabra de Dios. Como estaba humildemente en reverencia a lo que él había identificado por la voz que le habló, que era Dios mismo, escucha otra voz, otra vez la misma voz que le dice: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Eso sí que ha debido ser impresionante, ¿no es cierto? Yo en su lugar me hubiese quitado la túnica y todo, para poder estar lo más a tono con el lugar. Es que el Señor santifica con su presencia el lugar de adoración, bueno, lo que quiera, porque Él es soberano. Él puede santificar el sitio de la congregación. Es el lugar donde se congregan los hijos de Dios para celebrar un culto. La casa es a donde se reúnen los hermanos para tener el estudio bíblico. El espacio donde tú te arrodillas para orar. Eso es tierra santa. Por lo tanto, no desprecies ese espacio. Si acaso, en el momento en el que tú estás orando, ese espacio es tierra santa. Cuidado que después ya también ahora empieces a considerar que el momento en el que estás en adoración al Señor, en el momento en el que estás orando, en ese momento que estás en intimidad con Él, el sitio donde estás es tierra santa. ¿Cómo te podría decir que esto es tierra santa también? Así es que no desprecies la devoción con una actitud apática y sin reverencia. Fíjate dónde estás, delante de quién estás, cada momento en que te acerques en oración. Puedes hacer que el Señor puede hacer que un ascensor sea tierra santa. ¿Por qué? Porque tú de repente estás yendo a una entrevista de trabajo y vas a subir hasta el 5º piso y te pones a orar. Ese momento, ese lugar está santo, está separado para esa intimidad tuya con el Señor. Un lugar es santo porque es apartado para lo que Dios dispone. No es santo porque se celebra un culto solamente ahí y se queda santo para todo el tiempo y uno cuando entra flota. No, mientras se celebra el culto es un sitio santo. Una casa, un departamento, un salón es apartado. Si es que está cumpliendo el propósito para el que fue creado. No solamente porque haya la reunión, ahora esa casa está santificada, está apartada. Pero no es nada especial, sigue siendo un bien inmueble. ¿Qué dice Esteban? Que el Señor escuchó el gemido de su pueblo allá en Egipto. En medio de la esclavitud, escuchó lo que ellos se quejaban. ¿Por qué se quejaban? Porque la esclavitud les trae dolor, les trae malestares, no podían hacer lo que quisieran. Bien, eso es lo que hace el pecado cuando te esclaviza. Cuando tú dejas que el mundo te atrape, te vuelves en esclavo del mundo, te vuelves esclavo del diablo. Puede ser que estés en la ciudad maravillosa, pero si estás en medio del pecado, en esa ciudad maravillosa, y eres hijo de Dios, pues
yo te garantizo que el Señor irá a tu encuentro. Solo quiero mostrarte lo que refiere Génesis 19, 14 y 15. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas presentes, para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Los ángeles apremiaban a Lot. Bien, ahí está. Él empezó a apurarles a los yernos y decía: no pasa nada. No, los ángeles venían y decían: vamos, ahora sí, no hay tiempo, tienes que salir. El Señor no te va a dejar. Eso te garantizo. No te va a dejar que tú te comprometas con el mundo, con el pecado, con una ciudad pecaminosa, con una actividad pecaminosa, con una actitud de pecado. No te va a dejar. Te va a atraer. Y ten en cuenta que para cumplir sus propósitos, el Señor no necesita de nada ni de nadie. Pero por amor a ti, te concede el privilegio de ser parte de la obra de Dios. Cada vez que tú decides hacer algo a favor de la obra de Dios, no se trata de un mérito tuyo, se trata de un privilegio que el Señor te ha dado para hacer algo en especial. Ten en cuenta aquello, porque te ha dado capacidad, te ha dado oportunidad, te ha dado recursos. Todo eso te ha dado el Señor para que cumplas su voluntad. Pero no vaya a ser que de repente, teniendo capacidad, oportunidad, recursos, tú te estés resistiendo. Y digas: bueno, es que esto me ha costado, es que esto he invertido, es que para esto yo me he esforzado. No te olvides que de esto, de eso que estás tú conservando, cuidando, queriendo proteger, de eso vas a dar cuentas. De no haber usado lo que Él te dio para su obra. Y no estamos hablando solamente de cosas materiales, sino estamos hablando de tu tiempo también, de tu disposición, del ánimo con el que deberías tú estar haciendo las cosas. La vida de la iglesia es una vida de comunión, No se puede plantear de otra manera. Por lo tanto, esta pandemia lo que ha hecho es separarnos, alejarnos, quitarnos esa comunión. Y muchos ya se han acostumbrado y dicen: no, está bien nomás, reuniones presenciales, no, todavía no hagamos, porque cuidado. Que hay que tener cuidado, que hay que tener prudencia, pero sin duda, pero hay que confiar en la soberanía de Dios también. Si no, ¿en quién habríamos creído? Si Él nos guía, si Él nos permite, si es su voluntad, hay que hacerla. Hay que hacerla. Esteban les dice que Moisés fue descartado como príncipe y juez. Ahí, en medio de ese pequeño altercado que tuvieron, lo rechazaron. Pero por la soberanía de Dios, este mismo Moisés, dice Esteban, vuelve como príncipe y libertador de la mano del Señor, para sacar al pueblo. Así es que no solamente habían obrado mal ese hebreo que estaba fustigando a su consiervo, sino que todos estaban menospreciando la soberanía de Dios. Grandes prodigios y señales hizo Dios por medio de Moisés, y del mismo modo lo hizo a través de Jesucristo. Y como Moisés, que es una figura de Cristo, liberó al pueblo de la esclavitud,
De ese mismo modo, el Señor levantó un Salvador de en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él hace lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y lo que debe hacer. Y ese Salvador que Él levantó, pues fue el que llevó todo el peso sobre sus espaldas del pecado para liberarnos de la muerte y del pecado. Y no hay salvación sin creer en la obra de Jesús. Mira lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La soberanía de Dios es manifiesta en la manera en la que Él ha determinado tu salvación. ¿Puedes tú objetar? ¿Puedes tú dudar? No te lo aconsejo. Entiende bien lo que dice la palabra de Dios, y así como Esteban les está mostrando que toda la historia de Israel apunta hacia Cristo, pues debes saber que toda la Biblia apunta a la cruz de Cristo también. Punto número 2 muestra la rebeldía contra Dios. Hechos 7, 38 al 45. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, Moisés, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que los rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciéndole a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos, pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. En este relato precioso que está haciendo Esteban para recordarles a estos religiosos, dice que Dios está cerca de su pueblo y estuvo cerca del pueblo en el desierto, en el monte Sinaí. Pero sus antepasados no quisieron obedecer. Es que eso muestra la rebeldía de este pueblo. Todos los días el Señor está contigo, pero de manera evidente. Su voz es audible, basta con que abras la Biblia. Y puedes ver su presencia, la puedes percibir. El tema principal es si tú quieres obedecer. La consecuencia de no obedecer fue el rechazo a Dios en su corazón. Esto creo que es algo que a mí realmente me llega a conmover. ¿Cómo puede alguien sentir rechazo en su corazón de una manera tan profunda que, en este caso, les hizo regresar virtualmente a Egipto? No habían regresado presencialmente hacia allá, pero sí estaban con su mente y su corazón en Egipto, en la esclavitud. Es una triste realidad de muchos que están en las congregaciones. Hacen grandes esfuerzos y sacrificios, pero su corazón, su mente está en Egipto. Está todavía en el mundo, está todavía en sus cosas. ¿Por qué están en la congregación? Bueno, por eso, porque hacen grandes esfuerzos. Hacen sacrificios por ir, hay que ir, bueno, a ver, iremos, ya, ni modo.
Y entonces cuando viene un pretexto, algo pasa, algo sucede, alguien les, no sé, les pisa el pie, se enojan y quieren castigar a la iglesia, regresándose a su vida de pecado. Buscan un justificativo para salir de la congregación. Tal vez con mucha oración y mucho esfuerzo lo llevó a alguien, su pareja, su esposa, su esposo, sus hijos, su papá. Y de pronto, por un quítame esos pelos, se enoja. No me gusta cómo son estas personas. Ay, no me agrada lo que cantan. Otra vez ese mismo pastor. O sea, buscan una razón que está saliendo de su corazón. Y dicen, pues ya no me interesa esta congregación, yo me voy a ir. Pero hay una advertencia muy severa acerca de esto que está en Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 19. Y se refiere a estas personas que hacen esto que estoy relatándole. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No puede ser más claro el mensaje de Juan para decir que todas aquellas personas que sin motivo, sin una razón, sin un justificativo, se van de la congregación. Donde vayan van a ir con sus problemas, pero más allá de eso, Juan advierte, no eran de nosotros. ¿Sabes? Cuánta tristeza a mí me causa el saber que hay mucho de esto en las congregaciones. En charlas con los pastores, nosotros sufrimos porque en nuestro corazón está el deseo de que todos sean salvos. Pero no siempre es así. Tampoco queremos juzgarlos. Simplemente yo me sumo a lo que dice el apóstol Juan. Habrían permanecido con nosotros. A pesar de que los tratemos mal, a pesar de que no seamos todo lo bellos que ellos quisieran que fuéramos, se habrían quedado. Estarían todavía aquí. Pero no están. El pueblo hebreo, con su corazón en Egipto, buscaron otra vez tener dioses visibles a su medida y que hagan lo que ellos les mandan. Es que es una consecuencia absoluta. El momento en que dejas de obedecer a Dios, empiezas a obedecer al diablo. No hay otro. No hay un término medio, no hay en que así estoy obedeciendo a la nada o a mis creencias. El rato que dejas de obedecer, de creerle a Dios, el rato de que dejas de tener intimidad con Dios, tienes intimidad con el diablo. Tienes creencia en lo que dice Él. Y claro, como reflejo de eso, el pueblo de Israel fue a crear sus propios dioses. Es que el deseo del hombre pecador no regenerado es tener un Dios que le conceda sus caprichos y pase por alto todas sus maldades. Y claro, ahí se hicieron un becerro, parecido a lo que tenían en Egipto, y ofrecieron sacrificios. Y eso los hizo muy felices. ¿Por qué? Porque al final, por fin, tenían un ídolo
fabricado por ellos, uno a su medida, uno que les llene, les dé todo lo que ellos pensaban. Pues es fácil, hermanos, es fácil tener ídolos para adorar. El momento que te empiezas a separar un poco de esa intensidad de relación con Dios, date cuenta en tu vida. El momento que levantas el pie del acelerador de la marcha al ritmo de Dios, ese momento en que dejas que tu auto vaya en neutro, pues vas a empezar a tener tus propios dioses. Un trabajo que te ocupa todo el día. Sin darte cuenta, estás en un trabajo que realmente te absorbe. Pero te gusta porque es tu trabajo. De pronto disfrutas mucho de las cosas materiales que tienes en tu casa. Porque te traen comodidad. Te traen bienestar, te traen tranquilidad y de repente por ahí hasta te sirve para ufanarte un poquito. O quién sabe, tú mismo estás idolatrando a tu familia, con esa con la que pasas mucho tiempo. Te gusta viajar, salir de paseo justo los domingos, que hay la hora del culto, y vas de viaje con tu familia, pero sin adoración. Sin adoración. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 2, verso 19. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Date cuenta. Ve cuán malo y amargo ha sido el que hayas dejado al Señor tu Dios, y el no tener temor de mí, palabra del Señor, el Dios de los ejércitos. Es realmente muy conmovedor encontrar en la Biblia palabras que reflejan extrema tristeza. Y creo que no hay muchas que pueden reflejar tanta tristeza como estas tres palabras que Esteban había dicho delante de estos religiosos. Dios se apartó. Tres palabras. Dios se apartó. Cualquiera que tenga esa experiencia, yo creo que puede decir, realmente nunca he encontrado un momento más triste en mi vida que el momento de saber que Dios se apartó. Los dejó, como se puede decir con mucha seguridad, los dejó a su libre albedrío. Y fueron a rendirle culto a todo. Moisés, después de esa experiencia que había pasado, escribió en el Deuteronomio 11:28. Y aquí pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, y os apartáis del camino que os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Una maldición genuina es que Dios se aparte de ti. Y como consecuencia tú te apartas y te vas al camino de los ídolos, dioses ajenos. Y claro, y como con un Dios no es suficiente, bueno, vas a buscar otros. Y ellos buscaron a Moloch, a Renfán, imágenes hechas para adorar y venerar. Hermano, cuando crees que Dios no es suficiente, vas a buscar otras opciones.
vas a encontrar satisfacción en los ídolos. ¿Y sabes qué? Vas a terminar en el pecado. Vas a terminar rebelándote contra Dios. Ahora es tiempo. Fija tus ojos en la cruz de Jesús, en su sacrificio perfecto, en la obra de redención de sus manos, pero tienes que hacerlo reconociendo tu condición de pecado, la insuficiencia que tienes en tus fuerzas para ser salvo, reconocer que necesitas de un Salvador. No sigas el ejemplo de aquellos que se rebelaron contra Dios. Y el punto número 3 refleja la presencia imperceptible de Dios. Dice Hechos 7, 44 al 53. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el que hablaba Moisés, para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para la casa de Jacob, pero Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros habéis llegado a entregar y asesinar. Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Feroz. Es un enunciado poderoso el que Esteban acaba de decir. Hay una canción dedicada a Dios que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo percibir, sé que estás aquí. Es cierto. En el desierto los judíos tenían a Dios presente. Habían construido un tabernáculo de acuerdo al modelo que fue presentado por Moisés, es decir, un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Ese mismo elemento de adoración fue llevado a tomar posesión de la tierra prometida juntamente con Josué. Es maravilloso ver cómo el tabernáculo de Dios era llevado bajo medidas estrictas y bajo normas que ellos deberían respetar. Y todo eso se mantuvo vigente hasta David. Eso quiere decir que durante este periodo tuvieron la presencia visible de Dios, aunque, bueno, todavía de manera portátil. Es decir, el tabernáculo llevaban de un lado a otro y les acompañaba donde iban. La iglesia tiene la presencia de Dios en su vida, pero en muchas circunstancias quiere verlo visiblemente. Y hasta es posible que quieran tener un lugar. Muchas iglesias construyen templos porque ahí quieren tener a Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, quiso levantar un lugar de adoración al Señor. Pero no es lo que el hombre quiere, es lo que Dios dispone. Entonces no fue él, sino Salomón, el que fue encomendado a levantar un templo para adorar a Dios. Pero Esteban dice que por muy especial que fuera la construcción, por muy particular característica que tuviera ese lugar, por, no sé, cosas bellas que pudiera contener,
Pues dice que Dios no habita en las casas hechas por manos del hombre. Es decir, que Él no está en una casa. Se lleva a cabo un estudio bíblico, se lleva de repente en algunas casas, se pueden llevar a cabo un culto, se puede llevar a cabo una vigilia de oración. Pero ahí no se queda el Señor. Él santifica ese lugar para que se lleve a cabo eso que está Él. Pero ¿dónde dice que habita Él? En su templo, que es el cuerpo. El salmista dice que el cielo es su trono y la tierra es la pisadera de sus pies. Todo fue hecho por Dios. Entonces, ¿el hombre qué hace? Solamente construye espacios de adoración. Todo esto dijo Esteban, porque estaba relacionado a lo que le habían levantado como acusación. Dijeron, tú estás anunciando a un Jesús que dice que va a destruir el templo, y el templo para nosotros es sagrado. Y él les dice, no hay templo sagrado, no hay cosa que no fuera santificada por Dios, no hay cosa que contenga a Dios, por muy grande que fuera el templo. Es que, hermanos, están idolatrando ustedes los muebles, los bienes inmuebles. Y entonces Esteban, que no se queda con cortas, los acusa de resistir la obra del Espíritu Santo. No había manera en la que ellos pudieran sentirse cómodos con este hombre. Él les dice con claridad, ustedes resisten al Espíritu Santo. Y les realza la dureza de sus corazones y la estrechez de sus mentes. Bueno, qué lástima que eso es todavía un tema actual. Muchos, por la dureza de su corazón y la estrechez de su mente, se resisten a ser guiados por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, en la medida en que quieres tú ejercer dominio de tu vida, te haces igual que esos religiosos rebeldes, de corazón duro y de mente cerrada. Claramente Esteban les hace notar, por esa característica, por ese corazón duro y esa mente cerrada, mataron a los profetas y asesinaron a Jesús. Algo que sale de este relato es que Dios siempre estuvo con su pueblo, pero no lo reconocieron. Es la presencia imperceptible de Dios que pasa desapercibida muchas veces, aún en ti. Que tú crees que de repente puedes hacer las cosas con ligereza, puedes tomar determinaciones a tu manera, sin considerar que Dios está presente. El Evangelio de Juan nos refleja algo que es muy doloroso también. La palabra vino a lo suyo, el Señor vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vino a lo que tenía que hacer. No vino en vano. Él vino a concluir lo que había empezado, lo que había sido anunciado por los profetas, lo que iba a tener que suceder. Pero los que eran de él no lo recibieron. Hermano, hermana, ten mucho cuidado de estar haciendo exactamente igual que en ese tiempo que está Esteban acusando duramente de tener la presencia imperceptible de Dios y no reconocerlo. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine, te conceda percibir su presencia. Vamos a concluir. Dios es soberano y puede cambiar los tiempos, pero no cambia su palabra.
Y todo lo que sucede es para bien de los que lo aman. El mundo es rebelde y está contagiando a la iglesia. Ya no les contenta Dios. Y entonces quieren buscar ídolos. Pues no caigas en esa tentación. Acrecienta tu intimidad con el Señor. Haz que todo lo que tú vayas a hacer sea para honra y gloria de Él. Lucha contra tu carne. Percibe la presencia de Dios, que sea Él quien te guíe. Dios está aquí. Y es verdadero. Como todo lo que puedes tocar. Es tan real que cuando te habla, le puedes oír. Deja que te tome de la mano y te lleve a una vida mejor y más santificada. Deja que el Señor escriba tu historia, igual como escribió la de Israel. Vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro, en esta reunión de tu iglesia, queremos reconocer que muchas de las fallas del pueblo de Israel nosotros todavía las seguimos llevando. Seguimos cargándolas. Seguimos haciéndolas parte de nuestra vida. Señor, queremos reconocer que nos equivocamos plenamente cuando no percibimos tu presencia. Cuando dejamos que nuestra rebeldía salga a flote. Señor, queremos reconocer tu soberanía en nuestras vidas. Y por eso venimos hoy agradecidos por lo mucho que tú haces por nosotros. Agradecidos porque tenemos provisión en nuestras casas. Y quisiéramos traer nuestras ofrendas para ser parte de la obra de Dios, para ser parte de tu obra, Señor, y que nos des tú ese privilegio de poder participar, aún en todas nuestras imperfecciones. Queremos traer nuestras ofrendas para dedicar y entregarlas con la plena conciencia de que tú vas a hacer con eso que tu obra nunca se detenga. Te agradecemos, Dios, por lo que haces en nosotros. Te agradecemos por la oportunidad que nos das. Gracias, Padre, por bendecir a tu iglesia. Gracias por santificar este lugar. Y gracias por darnos la oportunidad de nosotros llevar bendición a los que no te conocen. Oramos agradecidos y encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya no seas rebelde y reconoce su presencia en ti. Quisiera que participes en las reuniones de la semana, los lunes. Este lunes los varones se van a reunir en una comunión, en un lugar. Ponte de acuerdo con Fernando para estar presente en esa comunión. Presencialmente se van a encontrar, obviamente. Las señoras se están reuniendo ya presencialmente y también de manera virtual, mixto. Las células todavía están virtual. Empieza el estudio bíblico. Este es el libro. Pídeselo a Fernando Aguirre, él te va a hacer llegar un ejemplar, es el texto base. No es porque esto ya lo tienes, ya tienes la clase, esta es simplemente una guía. Pero vale la pena que tomes como referencia y te ayude mucho en tu crecimiento. El viernes tenemos la reunión de las familias. El sábado los jóvenes están organizados para estar en su reunión semanal. Vamos a esperarnos después volvernos a juntar en el próximo culto. Entre tanto,
ten una semana maravillosa, que el Señor te bendiga, que su presencia esté perceptible todo el tiempo para ti. Él está ahí, no se fue. Oh, porque si se va, eso sí es lo más triste que te puede pasar. Por eso, benefíciate de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Ya nos estamos por encontrar. Nos vamos a ver pronto. Dios te bendiga.